El olor antiséptico del hospital se aferraba a mi uniforme mientras caminaba por el pasillo iluminado por fluorescentes, mis hombros pesados por el agotamiento. Llevaba 12 horas de mi turno como enfermera de urgencias en el Manhattan General, y la cacofonía de monitores pitando, ruedas de camilla chirriando y gemidos de dolor se había convertido en ruido blanco. Una banda sonora para mi existencia intrascendente. Natalie, te necesitamos en la habitación 4. La voz del Dr. Patel atravesó mi niebla mental. Los bancos de sangre se están quedando sin O negativo para el desconocido del tiroteo. ¿Hay donantes en el personal? Levanté la mano antes de que mi cerebro procesara completamente la pregunta. Soy O negativo, donante universal, lo único bueno que me dio mi padre ausente. Sangre rara que puede salvar a cualquiera. Habitación de donación perfecta. Ahora no se suponía que estuviera aquí esta noche. Un cambio de turno de última hora con Cindy, que tenía entradas para un concierto que no podía soportar desperdiciar. Una pequeña decisión que desharía la cuidadosa simplicidad de mi vida. El vinilo de la silla de donación estaba frío contra mi piel, mientras el flebotomista, un tipo nuevo que no reconocí, preparaba mi brazo. A través de la mampara de cristal, vislumbré una actividad frenética en la sala de trauma, al otro lado del pasillo. Quienquiera que necesitara mi sangre era lo suficientemente importante como para justificar que 6 miembros del personal médico revolotearan alrededor de la cama, sus rostros sombríos de concentración. ¿Hay alguna posibilidad de que sepas quién es? Pregunté, haciendo una mueca cuando la aguja se deslizó bajo mi piel. «Algún empresario europeo», respondió el flebotomista, su voz deliberadamente casual de esa manera que sugería que había más en la historia. Un atropello en la Quinta Avenida. Un golpe bastante descarado, si me preguntas. Intenté asomarme de nuevo por la mampara. Todo lo que pude ver fue un bosque de postes de quiave y un atisbo de piel aceitunada, cabello oscuro y sábanas manchadas de carmesí. Algo sobre la forma deliberada en que se corrían las persianas, los hombres trajeados que aparecían en el pasillo, hablando con urgencia en sus auriculares. Este no era un paciente normal. La sangre fluía de mis venas, oscura y viscosa, destinada al cuerpo del extraño. Algo primordial susurró en mi mente. Una parte de ti estará dentro de él. Estarás conectada. Aparté el pensamiento. 20 minutos después, ligera pero funcional, continué mi turno. El ala de trauma se había vuelto inquietantemente silenciosa. El paciente misterioso fue trasladado a una habitación privada en el último piso con seguridad que nunca antes había visto en el Manhattan General. Los rumores se extendieron entre el personal: crimen organizado, protección de testigos, dignatario extranjero. Estaba demasiado agotada para preocuparme. 3 días después, casi había olvidado mi donación. La vida continuó en su reconfortante rutina. Trabajo, a mi pequeño apartamento, cena de microondas, dormir, repetir. La soledad me sentaba bien después del caos del hospital. Nadie necesitaba nada de mí una vez que salía del trabajo. El sobre apareció debajo de mi puerta un jueves por la noche lluvioso. Papel de carta color crema pesado. Mi nombre escrito con una caligrafía elegante. Dentro, una nota simple en papel con marca de agua. Gracias por tu regalo de vida. Algunas deudas nunca se pueden pagar, pero lo intentaré. Sin firma. Junto a él, una pequeña caja de terciopelo que contenía un par de pendientes de rubí que, incluso a mi ojo inexperto, podía decir que valían más que mi salario anual. Mi primer instinto fue devolverlos. La política del hospital prohibía estrictamente aceptar regalos de pacientes. Mi segundo instinto, mientras pasaba el dedo sobre las exquisitas piedras, fue preguntarme cómo alguien había descubierto mi dirección. Llamé a la administración del hospital a la mañana siguiente, pero afirmaron no tener conocimiento del regalo, ni de cómo un paciente podría haber obtenido mi información personal. La confidencialidad del paciente les impidió revelar la identidad del hombre misterioso, aunque la voz de la supervisora se tensó cuando describí los pendientes.
Me aconsejó que los devolviera a seguridad del hospital de inmediato. Tenía la intención de hacerlo. De verdad que sí, pero esa noche, mientras miraba las piedras relucientes bajo la dura iluminación de mi apartamento, la curiosidad eclipsó la precaución. Había sido invisible toda mi vida, para mis padres adoptivos que cobraban cheques, para la corriente de citas olvidadas que nunca volvían a llamar, para los administradores del hospital que no recordaban mi nombre después de 5 años de servicio. Sin embargo, alguien me había visto, me había rastreado y me había enviado este extravagante agradecimiento. En un momento de capricho rebelde, me puse los pendientes y me miré al espejo. Los rubíes captaban la luz, transformando mis rasgos ordinarios en algo casi llamativo. Por una vez, la cara que me devolvía la mirada parecía pertenecer a alguien importante. Los llevé a mi turno al día siguiente, escondidos bajo mi cabello, un calor secreto contra mi piel, una rebelión privada, una pequeña llama de importancia encendida en mi pecho. Los susurros me alcanzaron antes de que terminara mi primera ronda de constantes vitales. El paciente VIP, mi receptor de sangre, se había marchado contra el consejo médico, dejando tras de sí una estela de generosas propinas para el personal y preguntas sin respuesta. Natalie. La voz de Aldori Patel tenía una nota de diferencia desconocida mientras se acercaba durante mi descanso para comer. Alguien está aquí para verte. ¿Un paciente? No exactamente. Baja la voz. Mira, pase lo que pase, no oíste nada de mí. ¿Entendido? Pero el tipo de la semana pasada, la víctima del tiroteo, su nombre es Salvatore Russo. Antigua familia italiana, negocios de importación y exportación oficialmente. El nombre no me decía nada, pero la forma en que los ojos de Patel revoloteaban me decía que debería. Sus choferes te esperan en el vestíbulo. Dice, el señor Russo se honra en agradecer a su ángel de la sangre en persona. La expresión de Patel era indescifrable. No tienes que ir. De hecho, si fueras mi hermana, te diría que corrieras en dirección opuesta. Debería de haber escuchado. Debería haber alegado enfermedad, llamado a seguridad, fabricado cualquier excusa. En cambio, la curiosidad, ese defecto fatal de todos los cuentos de advertencia, me impulsó hacia adelante. El hombre que esperaba en el vestíbulo destacaba contra el telón de fondo institucional como un halcón entre palomas. Traje impecablemente cortado, postura militar, ojos escaneando constantemente el entorno. Cuando me vio, su mirada se detuvo en mis lóbulos de las orejas, ahora visibles con el cabello recogido. Señorita Natalie Chen, ¿no es una pregunta? El señor Russo se honraría si se uniera a él para cenar esta noche para expresar su gratitud. Trabajo hasta las 8 o no. Las palabras salieron antes de que pudiera formular una negativa adecuada. Esperaremos. Me entregó una tarjeta con una dirección grabada en pan de oro. Un coche te recogerá en tu apartamento a las 9 p.m. Abrí la boca para objetar. ¿Cómo sabían dónde vivía? Pero él ya se estaba alejando, hablando rápidamente en su auricular en italiano. El resto de mi turno pasó en una bruma de anticipación y alarma. La Natalie lógica, la Natalie sensata, la chica que siempre revisaba sus cerraduras 2 veces y nunca hablaba con extraños, gritaba advertencias en mi cabeza. Pero debajo de esa voz había una más tranquila e insistente. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó algo interesante? En casa, me cambié 3 veces. Finalmente me decidí por mi único vestido bueno. Un vestido azul marino que lograba ser a la vez modesto y favorecedor. Me abroché los pendientes de rubí con dedos temblorosos. Su peso era a la vez tranquilizador y aterrador. El Maserati negro al ralentí fuera de mi edificio atrajo miradas de vecinos que normalmente me ignoraban. El conductor, diferente del mensajero del vestíbulo, sostuvo la puerta sin hablar. Mientras nos deslizábamos por la ciudad, intenté calmar mi respiración para recordarme que era una profesional que simplemente había ayudado a un paciente. Esto era solo una cena de agradecimiento, nada más. Llegamos a un edificio sin marcar en Little Italy. Su discreto exterior desmentía a los guardias armados que asintieron respetuosamente al acercarnos. Me escoltaron a través de una entrada privada
y subí en un ascensor que requería un escaneo de huellas dactilares para funcionar. Las puertas se abrieron directamente a un restaurante en el ático, o lo que parecía ser uno, excepto que no había otros comensales. Solo una sola mesa colocada frente a ventanas de suelo a techo, con vistas al deslumbrante horizonte de Manhattan. Y allí estaba él, de espaldas a mí, silueteado contra las luces de la ciudad, alto y de anchos hombros, su postura sugiriendo tanto poder como la reciente lesión que había ayudado a tratar. Cuando se giró, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Salvatore Russo no podía tener más de 40 años, pero la autoridad grababa cada línea de su rostro. Desde los ojos de obsidiana, que me evaluaron al instante, hasta la mandíbula fuerte oscurecida por una barba cuidadosamente mantenida. Una fina cicatriz recorría su pómulo izquierdo, de alguna manera realzando en lugar de disminuir su devastadora apariencia. Era hermoso de la manera en que los depredadores son hermosos, una perfección mortal que provoca tanto admiración como alarma. Señorita Chen, su voz era profunda, acentuada, cada palabra deliberada. Mi ángel de la sangre, señaló mis orejas donde sus rubíes captaban la luz. Te quedan bien, aunque ahora veo que palidecen junto a tu belleza. Debería haberlo corregido. Debería haber aclarado que simplemente estaba haciendo mi trabajo. Debería haber mantenido la distancia profesional. En cambio, me sonrojé como una colegiala y acepté el asiento que me sacó. No suelo aceptar regalos de pacientes, logré decir mientras aparecía un camarero con champán. No soy un paciente normal. Su sonrisa no llegaba a sus ojos, y técnicamente las regulaciones del hospital se aplican a regalos por debajo de $5,000. Estos eran algo más. Mi mano se congeló a medio camino de mi copa. No puedo aceptar. Ya has aceptado. Levantó su propia copa a las conexiones formadas en sangre. El champán se deslizó por mi garganta, frío y efervescente. Noté un guardaespaldas discretamente posicionado en cada entrada, su atención dividida entre las salidas y su empleador. Señor Russo, Salvatore, por favor. Se inclinó hacia adelante y capté su olor. Colonia cara superpuesta a algo singularmente masculino. ¿Sabes lo que significa cuando alguien te salva la vida, Natalie? No salvé. En el viejo país, creemos que crea un vínculo. Tu sangre corre por mis venas ahora. Su mirada descendió a mi garganta, donde mi pulso latía visiblemente. Estamos conectados de la manera más primitiva e irrompible. Las campanas de advertencia sonaron en mi cabeza, pero su intensidad era magnética. Nadie me había mirado con tal enfoque, como si fuera el único punto de luz en un universo oscuro. Solo fue una donación de sangre, dije débilmente. No hay solo en la sangre. Algo peligroso brilló detrás de sus ojos. Especialmente no sangre dada libremente. Llegó el primer plato, delicias que no podía nombrar, pero que se derretían en mi lengua. Hablamos de cosas inconsecuentes, mi trabajo, su versión abreviada de su negocio de importación, mi infancia en hogares de acogida, su crianza en Sicilia. Con cada intercambio, sentí que me relajaba, atraída por la gravedad de su atención, hasta que su teléfono vibró. El cambio fue instantáneo. Su expresión se endureció al leer el mensaje, y luego disparó una respuesta rápida en italiano. Cuando levantó la vista, el encantador compañero de cena había desaparecido, reemplazado por alguien más frío, más calculador. Perdóname, cara, pero nuestra velada debe terminar temprano. Hizo una señal a sus hombres, que inmediatamente se posicionaron a nuestro alrededor. Antonio te llevará a casa a salvo. La decepción me inundó, seguida inmediatamente por el alivio. La parte lógica de mi cerebro estaba recuperando el control, recordándome todas las señales de alerta que había estado ignorando. Gracias por la cena, dije levantándome. Y por favor, no te sientas obligado a... Su mano atrapó la mía, su agarre suave pero ineludible. Esto no es el final, Natalie Chen, meramente un intermedio. Como para enfatizar su punto, levantó mis nudillos a sus labios, sus dos ojos nunca dejando los míos. El gesto era anticuado, casi cortés, pero poseía una corriente inconfundible de posesión. Hasta la próxima,
mi ángel de la sangre. No me di cuenta hasta que el coche estuvo a medio camino de mi apartamento de que me había deslizado algo en la mano. Una pequeña llave en una cadena de platino. Sin explicación, sin instrucciones. Solo otro misterio de un hombre que parecía compuesto enteramente de preguntas peligrosas. Debería haberla tirado. Debería haber devuelto los pendientes. Debería haberme declarado enferma al día siguiente y haber cambiado mi número de teléfono, mi dirección, mi identidad entera. En cambio, coloqué la llave en mi joyero junto a los pendientes y me fui a la cama, soñando con ojos de obsidiana y rubíes color sangre, sin darme cuenta de que ya había abierto una jaula de la que nunca escaparía realmente. Pasaron 3 semanas sin noticias de Salvatore Russo. Los pendientes de rubí permanecieron en mi joyero, sin usarlos después de esa noche, aunque me encontré abriendo la tapa a diario para confirmar que no habían sido un sueño febril. La misteriosa llave colgaba de su cadena de platino junto a ellos, su propósito desconocido. Un acertijo que no podía resolver, pero que no podía desechar. Me lancé al trabajo, tomando turnos extra que me dejaban demasiado agotada para la curiosidad. Sin embargo, cada vez que las puertas del hospital se abrían, me sorprendía mirando hacia arriba, esperando ver su silueta enmarcada en la entrada. Cada coche negro de lujo en la calle hacía que mi corazón se acelerara. Me dije a mí misma que era alivio cuando pasaban sin detenerse, no decepción. «Pareces distraída», comentó el doctor Patel durante un raro momento de calma en urgencias. Sus ojos tenían una preocupación conocedora. «¿Todo bien después de esa cena?» «Bien», dije demasiado rápido. «Fue solo una comida de agradecimiento. No pasó nada». «Bien». Miró a su alrededor antes de bajar la voz. «Mira, no debería decirte esto, pero escuché a unos tipos de traje preguntando por tu horario la semana pasada. Le dije a la administración que no dieran esa información». El hielo inundó mis venas. «¿Qué tipos?» «Italianos, relojes caros, poco cuello». Imitó una complexión robusta. «Solo ten cuidado, Natalie. Hombres como Russo no operan según las reglas normales». Asentí con gratitud, intentando parecer apropiadamente preocupada mientras reprimía la inexplicable emoción que me recorría. No se había olvidado. Todavía estaba vigilando. Esa tarde, al regresar, encontré un inusual alboroto en mi edificio de apartamentos. Furgonetas de mudanzas, trabajadores uniformados subiendo muebles al ascensor. «¿Qué está pasando?», pregunté a la señora Goldstein, mi anciana vecina, que no se perdía nada desde su posición estratégica junto a los buzones. «Un nuevo inquilino compró todo el último piso», dijo, con los ojos brillantes de chismes, «pagando en efectivo, por lo que oí. Algún empresario europeo se inclinó más cerca. Muy guapo, muy misterioso. Pasó antes con un séquito como algo sacado de las películas». Mi pulso se aceleró. Todo el piso. Esos son 4 apartamentos. Ya derribaron las paredes. Carlos dice que trabajan las 24 horas, sin escatimar en gastos. Me dio una palmadita en el brazo. «Quizás te mire. Una chica guapa como tú. Si tan solo supiera». Tomé las escaleras en lugar de esperar el ascensor, necesitando tiempo para procesar este desarrollo. No podía ser coincidencia. Mi edificio era poco notable en un barrio mejor descrito como conveniente que deseable. Ningún empresario europeo lo seleccionaría al azar, a menos que el pasillo hacia mi apartamento pareciera sin cambios, pero algo se sentía diferente. El aire llevaba un leve aroma a pintura fresca y colonia cara. Mi puerta lucía exactamente como la había dejado. Sin embargo, me encontré revisando 2 veces que estuviera bien cerrada detrás de mí. Dentro todo estaba en su lugar, pero los pelos de mi nuca se erizaron. Alguien había estado aquí. No faltaba nada. Por el contrario, mi refrigerador ahora contenía comidas preparadas en recipientes de vidrio. Mi botella de champú casi vacía había sido reemplazada por una idéntica y llena, y un jarrón de rosas frescas color sangre yacía en mi mesa de la cocina. A su lado, otro sobre color crema. Mis manos temblaron al abrirlo. «Las renovaciones son temporales. Disculpa las molestias. Cena conmigo mañana». La llave abre el ascensor privado al ático. No se necesita firma. El sueño me eludió esa noche.
mis pensamientos oscilando entre la indignación por la invasión de mi espacio y una fascinación innegable por el hombre que la había orquestado. Por la mañana, había decidido confrontarlo, establecer límites, exigir explicaciones. Pasé mi turno en piloto automático, mi mente en otra parte. En casa, me duché y me vestí con una casualidad deliberada. Jeans, una blusa sencilla, maquillaje mínimo. No sería una participante voluntaria en ningún juego que estuviera jugando. La llave se sentía pesada mientras me ponía la cadena alrededor del cuello, metiéndola debajo del cuello de mi blusa. El ascensor de servicio, que siempre había asumido que estaba roto, ahora tenía un elegante panel nuevo a su lado, con una pequeña cerradura que encajaba perfectamente con mi llave de platino. El ascensor ascendió en silencio, abriéndose directamente a un espacio que apenas reconocí como parte de mi edificio. Donde antes había 4 modestos apartamentos, ahora había un extenso ático. Las paredes se habían quitado para crear una sala de estar de concepto abierto más grande de lo que creía posible. Las ventanas de suelo a techo habían reemplazado las paredes exteriores, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad. La decoración era minimalista, pero impecablemente lujosa. Cuero italiano, encimeras de mármol, suelos de madera. Salvatore estaba de pie junto a una pared de ventanas, retroiluminado por el sol poniente, con un vaso de líquido ámbar en la mano. Llevaba pantalones grises y una camisa blanca impecable abierta en el cuello, más informal que en nuestro primer encuentro, pero no menos imponente. Una nueva cicatriz asomaba por debajo de su manga. Quirúrgica de la herida de bala que te trajo a mi vida, justo a tiempo, dijo sin girarse, como si pudiera sentir mi presencia. Puntualidad. Admiro eso en una mujer. ¿Qué es esto? Gesticulé al espacio a nuestro alrededor, encontrando mi voz. ¿Por qué estás en mi edificio? Se giró entonces, sus ojos oscuros evaluándome con la misma intensidad que me hacía sentir simultáneamente expuesta y fascinante. Odio la ineficiencia, dijo simplemente. Y viajar por la ciudad para verte parecía ineficiente, así que compraste mi edificio. La absurdidad casi me hizo reír. Solo el último piso. Sus labios se curvaron ligeramente. Por ahora, se movió hacia mí con la gracia de un depredador, cada paso deliberado. No llevas los pendientes. Son demasiado valiosos para el uso diario. Me mantuve firme mientras se acercaba, negándome a retroceder, aunque cada instinto me instaba a la cautela. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Haciendo qué, precisamente? Estaba lo suficientemente cerca como para oler su colonia. Podía ver las tenues líneas en las comisuras de sus ojos, los regalos, la vigilancia instalándose arriba. La gente normal no hace estas cosas. Creo que establecimos que no soy normal. Su mirada descendió a la cadena alrededor de mi cuello, siguiéndola hasta donde la llave desaparecía debajo de mi blusa. Sin embargo, viniste de todos modos. Mis mejillas se sonrojaron, para decirte que pares. ¿Parar qué? Su voz bajó, íntima. Dejar de pensar en la mujer cuya sangre salvó mi vida. Dejar de preguntarte qué giro del destino te llevó a ese hospital en esa noche específica. Dejar de sentir esta conexión. No hay conexión, insistí, incluso cuando mi cuerpo me traicionó, inclinándome imperceptiblemente hacia su mentira. La palabra no contenía acusación, solo certeza. Su dedo trazó la cadena alrededor de mi cuello, haciendo que mi piel hormigueara. Tú también lo sientes. Antes de que pudiera formular una negación, una tos discreta nos interrumpió. Un camarero, uniformado y sin expresión, había aparecido para anunciar la cena. Salvatore se apartó, el momento roto. ¿Vamos? El comedor daba a las luces de la ciudad, que ahora parpadeaban en el crepúsculo. La mesa estaba puesta para 2, con vajilla que, sospechaba, costaba más que un mes de alquiler. Mientras comíamos, una exquisita cocina preparada por lo que evidentemente era su chef privado. Salvatore dirigió la conversación a temas más seguros. Mi trabajo, mis intereses, mi pasado. Mencionaste hogares de acogida, dijo, rellenando mi copa de vino. Sin familia,
Mi madre murió cuando tenía 7 años. Padre desconocido. Rara vez hablaba de esto, pero el vino y su atención aflojaron mi reserva. Salté por el sistema hasta que me gradué. Me pagué la escuela de enfermería. Algo brilló en sus ojos, comprensión, quizás incluso admiración. Autodidacta. Te construiste sin cimientos. Eso requiere una fuerza notable. Oh desesperación, contraataqué. Nunca disminuyas tus logros, Natalie. Su tono se endureció brevemente. El mundo lo hará lo suficiente. La conversación cambió a su propio pasado, la versión cuidadosamente editada. Nacido en Sicilia en una familia tradicional, educado en Suiza, se hizo cargo del negocio familiar de importación y exportación tras la prematura muerte de su padre, ahora con sede principalmente en Nueva York, con intereses en Europa y Asia. Lo que no dijo mucho. Ninguna mención de los guardias armados que había vislumbrado en el pasillo. Ninguna explicación para las miradas sospechosas del personal de cocina. Mitad miedo y mitad reverencia. Ningún reconocimiento de la vibración constante de su teléfono, que revisaba discreta pero regularmente. Después de la cena me llevó a una terraza que no había notado antes. Un espacio privado al aire libre con un pequeño jardín y cómodos asientos. El aire nocturno llevaba el primer indicio de la frescura otoñal. «¿Tienes preguntas?», dijo, acomodándose a mi lado en un banco acolchado. «¿Demasiadas?». Dudé, luego decidí ser directa. «¿Qué quieres de mí, Salvatore?». «Actualmente», sus ojos brillaron con poca luz, «disfrutar de tu compañía, comprender a la mujer que ahora es parte de mí». Indicó su pecho donde mi sangre ahora fluía en sus venas. «Más allá de eso ya veremos». «Soy enfermera. Le he donado sangre a docenas de pacientes. No nos hace estar conectados». «Quizás no para ti». Algo de lo que le atormentaba cruzó sus facciones. «Pero cuando vives en mi mundo, Natalie, creer en señales y vínculos se vuelve necesario para sobrevivir. La noche en que me dispararon, ese iba a ser mi fin. En cambio, recibí vida de una extraña que no pidió nada a cambio. En mi experiencia, estas cosas no suceden por casualidad». Quise discutir, insistir en la coincidencia y la ciencia médica, pero la convicción en su voz me hizo dudar. «¿Qué pasó esa noche? ¿Por qué te dispararon?». Su expresión se estremeció. «Desacuerdo de negocios. La mayoría de los desacuerdos de negocios no terminan a tiros. Los míos a veces sí». Extendió la mano, apartando un mechón de cabello detrás de mi oreja, sus dedos deteniéndose contra mi mejilla. «Sabes lo que soy, ¿verdad? Incluso si no lo dices en voz alta». Tragué saliva con dificultad. «Tengo sospechas, y sin embargo viniste esta noche». Su pulgar trazó mi labio inferior, enviando electricidad por mi columna vertebral. «Curiosa, Natalie, valiente Natalie, ¿qué debo hacer contigo?». La pregunta flotó entre nosotros, cargada de posibilidades que me asustaban y me emocionaban. Debería haberme apartado, debería haberme levantado, haber ido al ascensor y no haber mirado atrás. En cambio, permanecí congelada bajo su toque. Mi corazón retumbando en mi pecho, su teléfono vibró de nuevo. El hechizo roto. La cara de Salvatore se transformó al leer el mensaje, endureciéndose en algo frío y calculador. Se levantó bruscamente. «Debo atender algo. Antonio te acompañará a casa». Su tono era cortante. Toda calidez se evaporó. «Continuaremos esto en otro momento». Así, sin más, fui despedida. El misterioso y atento Salvatore, reemplazado por un hombre claramente acostumbrado a dar órdenes y a que se cumplieran sin cuestionar. Me sentí extrañamente desolada mientras un guardia de seguridad impasible me conducía al ascensor. «Espera», dije mientras las puertas comenzaban a cerrarse. «¿Cómo guardaré la llave, cara?». Salvatore llamó desde el otro lado de la habitación, ya hablando rápidamente en italiano con alguien por teléfono. «Sabrás cuándo usarla». El ascensor descendió a mi piso, dejándome con más preguntas que respuestas, y la inquietante comprensión de que ya estaba anticipando nuestro próximo encuentro. De vuelta en mi apartamento, encontré otro cambio. Una pequeña caja sobre mi cama que contenía un teléfono que no poseía antes. Ya estaba cargado con un solo contacto programado. Ese debería haberlo denunciado.
Debería haberme mudado de apartamento. Debería haber tirado el teléfono, la llave y los pendientes al río este. En cambio, coloqué el teléfono en mi mesita de noche y me metí en la cama, preguntándome qué nuevas líneas cruzaría mañana. El nuevo teléfono permaneció en silencio durante 2 días. Lo llevaba a todas partes, revisándolo compulsivamente, a pesar de mí misma, dividida entre el alivio y la decepción por su pantalla en blanco. La llave alrededor de mi cuello se volvió familiar, calentándose contra mi piel bajo mi uniforme mientras me movía por mis turnos en el hospital. Todo en mi vida diaria parecía sin cambios. Sin embargo, nada se sentía igual. Me sorprendí escaneando tejados, buscando al personal de seguridad que ahora sospechaba que siempre estaban vigilando. El SUV negro estacionado frente a la entrada del hospital. ¿Era el mismo cada día? El repartidor que nunca me miraba a los ojos cuando traía flores a la estación de enfermería. Sonaba su acento italiano. «Chen, ¿estás con nosotros?» La voz del Patel me devolvió al presente durante la ronda matutina. Pregunté por el paciente en 204. «Lo siento», murmuré, concentrándome en la historia clínica que tenía en las manos. «El señor Abernathy está estable, sus constantes vitales mejoran después de la transfusión de anoche». Patel me estudió con los ojos entrecerrados mientras nuestros colegas avanzaban a la siguiente habitación. «¿Seguro que estás bien?» «Pareces distraída». Antes de que pudiera responder, el teléfono desechable en mi bolsillo vibró. La primera vez desde que lo había recibido. Mi corazón dio un salto traicionero. «Bien», le aseguré, luchando contra el impulso de revisar el mensaje. «Solo cansada». En el baño me encerré en un cubículo para leer el texto. «Coche esperando al final del turno. Ponte algo formal. S. Ni una petición, ni un signo de interrogación, solo una suposición de cumplimiento que debería haberme enfurecido. En cambio, mi pulso se aceleró con anticipación. El resto de mi turno pasó lentamente. Exactamente a las 7, salí del hospital para encontrar un Maserati negro al ralentí, precisamente donde el mensaje había prometido. El conductor, Antonio, lo reconocí, abrió la puerta sin hablar. «Necesito ir a casa primero», dije, deslizándome en el interior de cuero. «No tengo nada formal conmigo». «No es necesario, señorita Chen». La voz de Antonio era profesionalmente distante. «El señor Russo ha arreglado todo». Conducimos no a mi apartamento, sino a una boutique exclusiva en el Upper East Side. Aunque ya estaba bien pasada la hora de cierre, la tienda estaba iluminada y atendida por empleados ansiosos que claramente me esperaban. Una mujer sorprendentemente elegante me saludó por mi nombre. «Señorita Chen, bienvenida. Soy Sofía, la estilista personal del señor Russo. Tenemos varias opciones preparadas para el evento de esta noche». «¿Un evento?», repetí, cada vez más inquieta por lo minuciosamente que se había orquestado mi velada sin mi conocimiento. «La gala benéfica», dijo como si debiera saberlo. «Ahora busquemos algo que complemente esos ojos tan notables». Lo que siguió fue que una hora surrealista de ser vestida con vestidos de alta costura que valían más que mi salario anual. Sofía daba vueltas como un artista contemplando un lienzo. Nos decidimos por un vestido azul medianoche que caía como líquido de un solo hombro. La tela captaba la luz con una sutil iridiscencia. Mi reflejo era impactante. La mujer en el espejo parecía sofisticada, importante, nada que ver con la enfermera invisible que se mezclaba en los pasillos del hospital. «Perfecto», declaró Sofía. «Ahora, pelo y maquillaje». Salí de la boutique, transformada, con el pelo recogido en un elegante moño, el maquillaje realzando rasgos que no sabía que valiera la pena realzar. La ceja de Antonio se arqueó mínimamente, la única indicación de que mi apariencia había cambiado en absoluto. Antes de que volviera a abrir la puerta del coche. Llegamos al Museo Metropolitano de Arte, su fachada iluminada para un evento nocturno. Una alfombra roja se extendía desde la calle hasta la entrada, flanqueada por fotógrafos que capturaban las llegadas de la élite de Nueva York. Mi estómago se apretó con un pánico repentino. «No puedo entrar ahí», le susurré a Antonio. «No pertenezco a este mundo, señor». «Russo discrepa», respondió,
impasible. Está esperando en lo alto de los escalones. Y allí estaba él. Salvatore Russo estaba como un centinela sobre la multitud brillante, imponente en un esmoquín que enfatizaba los anchos hombros y la cintura estrecha de un hombre que mantenía su poder físico tan cuidadosamente como su tipo financiero. Incluso a distancia, su enfoque cortaba el caos, fijo en mí con precisión láser mientras salía del coche. La intensidad de su mirada me atrajo hacia adelante como una fuerza magnética. Subí los escalones hacia él, periféricamente consciente de miradas curiosas, susurros, flashes de cámaras. Salvatore Russo rara vez asistía a funciones públicas. Aprendería más tarde, y nunca con una mujer del brazo. «Estás impresionante», dijo cuando llegué a él, tomando mi mano y llevándola a sus labios con ese gesto de viejo mundo que envió calor en espiral a través de mí. Sus ojos se detuvieron en la cadena de platino visible en mi clavícula. «Llevabas la llave. Combinaba con el vestido». Mentí, sin querer admitir que no me la había quitado desde que me la había dado. Su sonrisa de complicidad sugirió que no estaba engañado. «¿Vamos?» Dentro, el museo se había transformado en una fantasía de riqueza e influencia. Obras maestras de arte observaban en silencio mientras las figuras más poderosas de Nueva York circulaban bajo candelabros de cristal, champán fluyendo libremente, conversación. Un zumbido sofisticado puntuado por risas ocasionales. Salvatore me mantuvo cerca, su mano en la parte baja de mi espalda, mientras navegaba por la sala con facilidad practicada. Me presentó simplemente como Natalie, sin ofrecer ninguna explicación de mi presencia que pudiera haber satisfecho las miradas curiosas que nos seguían. Noté cómo la gente respondía a él con una diferencia cuidadosa teñida de cansancio. Las conversaciones se detenían cuando se acercaba. Los hombres enderezaban su postura. Las sonrisas de las mujeres se volvían más deliberadas. «¿Por qué estoy aquí?», susurré durante una pausa momentánea mientras un camarero ofrecía champán. «Porque deseaba que estuvieras aquí», respondió, escaneando la sala con la vigilancia que ahora reconocía como constante. «Y porque es hora de que ciertas personas comprendan tu importancia». «¿Qué importancia?» «Nunca soy solo nada, cara». Su voz se endureció ligeramente, especialmente conmigo. Y antes de que pudiera insistir más, se nos acercó un hombre mayor con cabello plateado y ojos fríos, flanqueado por una joven que goteaba diamantes y que parecía tener apenas 20 años. «Russo», reconoció el hombre, su acento distintivamente neoyorquino. «No esperaba verte esta noche, Martinelli». La postura de Salvatore cambió sutilmente, angulándose ligeramente entre mí y el recién llegado. «Hago excepciones para los hospitales infantiles». «Por supuesto. Por supuesto». La mirada de Martinelli se deslizó hacia mí, evaluadora de una manera que me erizó la piel. «¿No vas a presentar a tu encantadora acompañante?» «Esta es Natalie», dijo Salvatore, su tono sin ofrecer más detalles. Encantado, Martinelli extendió la mano, que tomé automáticamente. La sostuvo un instante demasiado. «Has estado guardando esta belleza en secreto, Salvatore. No es propio de ti ser tan posesivo». Algo peligroso brilló en el rostro de Salvatore. «Quizás he encontrado a alguien digno de poseer». El aire entre los hombres crepitó con tensión tácita. Retiré mi mano del agarre de Martinelli, inquieta por lo rápido que la agradable fachada se había adelgazado para revelar algo volátil debajo. «Si nos disculpa», dijo Salvatore con fría cortesía, alejándome antes de que Martinelli pudiera responder. «¿Quién era ese?», pregunté cuando estuvimos a salvo al otro lado de la sala. «Socio de negocios». La mandíbula de Salvatore estaba tensa por problemas de límites. «¿Es como tú?» Su risa no tenía humor. Operamos en círculos adyacentes. Me miró, su expresión se suavizó marginalmente. «No te preocupes por Martinelli. Se ha vuelto irrelevante». El resto de la noche pasó en un torbellino de presentaciones y conversaciones veladas que solo entendí parcialmente. Salvatore permaneció atento. Su mano rara vez abandonaba mi cintura. Sus ojos monitoreaban constantemente nuestro entorno, incluso mientras parecía comprometido en cortesías. Lo observé en este entorno.
cómo exigía respeto sin levantar la voz, cómo los demás parecían orbitar a su alrededor como planetas alrededor de un sol. Ocasionalmente su teléfono vibraba, y lo revisaba discretamente, a veces excusándose por breves periodos, mientras me dejaba al cuidado vigilante de Antonio. Durante una de esas ausencias, me retiré a un rincón tranquilo para un momento de respiro del abrumador estímulo. La galería estaba casi vacía. La mayoría de los invitados se congregaban en el salón principal, donde pronto se serviría la cena. Así que eres el nuevo juguete de Russo. La voz, la de Martinelli, provino de detrás de una estatua griega, sobresaltándome. Debo decir que no es tu tipo habitual. Menos obvio. Di un paso atrás, de repente consciente de mi aislamiento. El señor Russo regresará en breve. Estoy segura de que lo hará. Martinelli se acercó, su colonia demasiado fuerte, su sonrisa demasiado practicada. Te está vigilando muy de cerca. Me da curiosidad, ¿qué tiene de especial? Nada especial, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Soy solo una enfermera. ¿Una enfermera? Sus cejas se arquearon. Ahora eso es interesante. Salvatore usualmente prefiere mujeres que, bueno, digamos, que ya entienden nuestro mundo. Debería volver. Un consejo, cariño. Bloqueó mi camino casualmente. Cualquier influencia que creas tener sobre él no durará. Hombres como nosotros no cambian, y Salvatore Russo ha dejado un largo rastro de mujeres descartadas que pensaron que eran diferentes. ¡Aléjate de ella! La voz de Salvatore cortó el espacio como una cuchilla. Baja y mortal. Martinelli levantó las manos en señal de rendición fingida, aunque su sonrisa permaneció. Solo estoy conociendo a tu enfermera, Salvatore. Fascinante elección de carrera. La próxima vez que le hables, si es que hay una próxima vez, te dirigirás a ella como señorita Chen y mantendrás la distancia apropiada. La expresión de Salvatore era gélida, una furia controlada irradiando de cada línea de su cuerpo. ¿Está claro? Algo no dicho pasó entre los hombres, algún cálculo de poder que no pude descifrar, pero que pude sentir. La sonrisa de Martinelli vaciló. Cristalino, dijo finalmente, luego asintió hacia mí. Señorita Chen, se retiró, dejando un silencio cargado a su paso. Salvatore permaneció rígido, sus ojos siguiendo a Martinelli hasta que desapareció de nuevo en el salón principal. Nos vamos, anunció, tomando mi codo con una presión suave pero firme. La cena ni siquiera ha comenzado, protesté débilmente. El propósito de nuestra asistencia se ha cumplido. Su voz era cortante mientras me guiaba hacia una salida lateral donde, de alguna manera, Antonio ya esperaba con el coche. El viaje transcurrió en un silencio intenso. Miré por la ventana, procesando las corrientes subterráneas de la noche, mientras Salvatore hacía varias llamadas en italiano rápido. Su voz se volvía más aguda con cada conversación. Su mano libre se cerraba ocasionalmente en un puño sobre el asiento entre nosotros. Llegamos no a mi apartamento, sino a su ático. El viaje en ascensor estuvo cargado de tensión tácita. ¿Vas a explicar lo que pasó ahí atrás?, pregunté al entrar en su sala de estar, quitándome los incómodos tacones que me habían proporcionado. Salvatore se dirigió a un carrito de bar, sirviendo licor ámbar en 2 vasos de cristal. Martinelli es una reliquia que ha olvidado su lugar. ¿Qué significa eso? Acepté la bebida que me ofreció, necesitando su calor. ¿Y de qué se trataba hacer que la gente entendiera mi importancia? Me estudió por encima del borde de su vaso. Hay círculos dentro de círculos en mi mundo, Natalie. Esta noche te coloqué en el más interno. Nunca pedí estar en ningún círculo de tu mundo. Dije, la frustración finalmente abrumándome. Has orquestado toda esta noche, toda esta relación, sin preguntar una vez qué quiero y qué quieres tú. Su voz se suavizó peligrosamente. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quería? Volver a mi vida invisible de trabajo y soledad. Fingir que no me había sentido más viva en las últimas semanas que en años anteriores. Quiero... Vacilé y luego encontré mi resolución. Quiero honestidad. Quiero entender qué está pasando aquí. ¿Qué soy para ti, Salvatore? ¿Una deuda de sangre? ¿Una novedad? ¿Otra posesión?
Dejó su vaso y se acercó a mí con un enfoque depredador. Eres un milagro que nunca esperé. Una mujer que dio vida sin cálculo, que me ve, al verdadero yo, sin inmutarse. No te veo en absoluto, repliqué. Solo me muestras lo que eliges revelar. Entonces pregunta. Estaba ante mí ahora, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. ¿Qué te gustaría saber? ¿Quién eres realmente? Su sonrisa no tenía humor. ¿Sabes quién soy, cara? Lo sabes desde el hospital. Dilo. Extendió la mano, sus dedos trazando la cadena en mi cuello. Soy lo que los estadounidenses llaman crimen organizado, lo que los italianos llaman tradición. Mi familia ha controlado ciertas empresas durante generaciones. La confirmación debería haberme aterrorizado. En cambio, se sintió como exhalar después de haber contenido la respiración demasiado tiempo. ¿Por qué yo? Debe haber mujeres que matarían por estar en tu mundo. Precisamente el problema. Su pulgar encontró mi punto de pulso, deteniéndose allí. Ellas quieren el mundo, no el hombre. Tú no querías ninguno. Todavía no, susurré poco convincentemente. Mentira, dijo de nuevo, de la misma manera que lo había dicho esa primera noche en el ático. No una acusación, sino una suave observación de la verdad. Su mano se deslizó para acariciar mi mejilla. Y supe que iba a besarme. Supe que debería apartarme. Supe que no lo haría. Sus labios se encontraron con los míos con sorprendente ternura. Una pregunta en lugar de una demanda. Por un instante suspendido, permanecí quieta, equilibrada en el filo de la navaja de la decisión. Entonces algo se deshizo dentro de mí. Orgullo, razón, autopreservación, y lo estaba besando de vuelta con una intensidad que nos sorprendió a ambos. Salvatore gimió, su control fracturándose mientras sus brazos me rodeaban, atrayéndome contra la sólida pared de su pecho. El beso se profundizó, se volvió hambriento. Años de mi soledad se quemaron en el calor entre nosotros. Sus manos recorrieron la piel desnuda de mi espalda, donde el vestido se hundía. Cada toque encendía nuevas llamas. Natalie. Respiró contra mi boca. Mi nombre se transformó en una oración. Dime que pare. Era la primera vez que pedía mi permiso para algo. Y la ironía no se me escapó, incluso en mi estado de ánimo. Aquí, en este momento íntimo, finalmente me estaba dando una opción. No pares, susurré, sorprendiéndome con mi certeza. Sus ojos se oscurecieron, las pupilas se dilataron hasta que solo quedó un fino anillo marrón. Sin previo aviso me levantó sin esfuerzo, mis piernas se enroscaron alrededor de su cintura mientras me llevaba a través del ático hasta un dormitorio que no había visto antes. El espacio era masculino y minimalista. Maderas oscuras, sábanas crujientes y ventanas con vistas a la brillante ciudad. Me depositó en la cama con una reverencia inesperada, retrocediendo para mirarme con una expresión de asombro y deseo apenas contenido. Eres tan hermosa que duele mirarte, dijo, con la voz ronca. Mi vestido azul medianoche se arremolinaba a mi alrededor como tinta derramada. Mi cabello se soltaba de su elegante arreglo. Debería haberme sentido vulnerable, expuesta. En cambio, me sentí poderosa al ver a este hombre peligroso luchar por el control por mi causa. Entonces no mires, desafié suavemente. Toca. Algo salvaje brilló en sus ojos. Se quitó la chaqueta, luego la corbata, los movimientos metódicos en desacuerdo con la tensión que irradiaba de su cuerpo. Cuando se unió a mí en la cama, la fachada controlada había regresado, aunque podía sentir el poder enjaulado en cada movimiento calculado. ¿Estás segura?, preguntó una última vez, flotando sobre mí. En respuesta, alcancé para desabrochar la cadena alrededor de mi cuello, colocando la llave en la mesita de noche. Elijo esto. Te elijo a ti. Y lo que siguió fue una revelación. Bajo su exterior controlado, Salvatore Russo era un hombre de pasiones feroces y ternura sorprendente. Adoró mi cuerpo con la atención de alguien que memoriza una obra maestra, descubriendo sensibilidades que no sabía que poseía. Cuando finalmente nos unimos, la intensidad casi me deshizo. No solo placer físico,
sino una profunda sensación de conexión que nunca antes había experimentado. Después, mientras yacíamos enredados en las sábanas, las luces de la ciudad creando patrones sobre nuestra piel, acaricié la cicatriz quirúrgica en su pecho, donde la bala casi lo había matado, donde mi sangre ahora fluía en sus venas. ¿Crees en el destino?, pregunté, mi voz ahogada en la oscuridad. Sus dedos jugaban con mi cabello, gentiles de una manera que parecía incongruente con el hombre que el mundo conocía. Creo en las señales, en las deudas, en los lazos forjados en momentos que alteran el curso de las vidas. ¿Es eso lo que es esto? Una deuda que estás pagando. Inclinó mi barbilla hacia arriba, obligándome a encontrar sus ojos. No disminuyas lo que hay entre nosotros, Natalie. Esto es mucho más que una obligación. Quería creerle desesperadamente, pero la duda se infiltró, imposible desterrarla por completo. Tu mundo y el mío no se superponen. ¿Qué pasa cuando la novedad desaparezca? Cuando recuerdes quién eres y quién soy yo. Nunca he olvidado quién soy. Su voz se endureció ligeramente. Y te veo más claramente de lo que tú te ves a ti misma. ¿Qué significa eso? Significa que has estado sobreviviendo, no viviendo, existiendo en los márgenes de un mundo que nunca reconoció tu valor. Sus dedos rozaron mi mejilla hasta ahora. Las palabras resonaron en una nota tan profunda que me estremecí, desprevenida por lo completamente que me había leído. La chica insignificante de hogares de acogida que había construido una vida de servicio, pero nunca de pertenencia, que había dado y dado sin esperar nada a cambio, porque la experiencia le había enseñado a no esperar nada. Debería irme a casa, murmuré, de repente abrumada. Estás en casa, replicó Salvatore, su brazo apretándose a mi alrededor. Quédate. Y me quedé. El amanecer nos encontró aún enredados, mi cabeza en su pecho, su corazón latiendo estéril bajo mi oído. Estudié su rostro dormido, relajado de una manera que nunca lo estaba en horas de vigilia. La vigilancia perpetua se suavizó, la mente calculadora en reposo. En el sueño podía ver rastros del niño que debió haber sido antes de que el peso de su imperio se asentara sobre sus hombros. Su teléfono vibró en la mesita de noche. La pantalla se iluminó con un nombre en italiano. Con cuidado de no despertarlo, me deslicé de la cama y entré en el baño contiguo, dándole privacidad para lo que claramente era un negocio. El baño era un monumento al lujo, mármol y cristal con una ducha de cascada lo suficientemente grande para 4. Mi reflejo me sorprendió, el cabello revuelto, los labios ligeramente hinchados por sus besos, un leve moretón floreciendo en mi clavícula, donde su pasión me había marcado. Parecía transformada, despertada, una mujer que había sido completamente reclamada. Cuando salí, envuelta en una lujosa bata que había encontrado colgada en la puerta. Salvatore estaba vestido con ropa informal y elegante, su expresión seria mientras terminaba su llamada. ¿Negocios?, pregunté, flotando con incertidumbre. ¿Siempre? Cruzó hacia mí, dejando un beso en mi frente. Tengo que salir unas horas. Antonio te llevará a donde quieras o puedes quedarte aquí. Tengo un turno al mediodía, le recordé. Algo parecido al disgusto cruzó sus facciones. Llama y di que estás enferma. No puedo simplemente... Puedes, me interrumpió suave pero firmemente. Tu dedicación es admirable, Natalie, pero quizás sea hora de reconsiderar tus prioridades. La irritación se encendió. Mi trabajo es importante, salvo vidas, y ahora tu vida debe ser salvada a cambio. Me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Has dado suficiente a extraños. No se trata de dar, es quien soy. Me estudió durante un largo momento. Lo discutiremos más tarde. Por ahora, Antonio te llevará a casa o al hospital, lo que prefieras. La despedida fue gentil pero clara. Me vestí con ropa que había aparecido misteriosamente en su armario, jeans de diseñador y un suéter de cachemira exactamente de mi talla, con la etiqueta aún puesta. Antonio esperaba en el vestíbulo, impasible como siempre. ¿A dónde, señorita Chen? A mi apartamento, por favor. El viaje fue silencioso.
Observé cómo la ciudad se transformaba de la riqueza cuidada del vecindario de Salvatore a la funcionalidad práctica del mío, sintiendo los desesperados pedazos de mi vida negándose a reconciliarse. Mi apartamento parecía más pequeño de lo que recordaba, sombrío después de la opulencia del ático. Sin embargo, era mío, ganado a través de mi trabajo, mis elecciones. Me duché y me cambié a mi uniforme, decidida a mantener al menos este fragmento de mi identidad. El teléfono desechable zumbó mientras me preparaba para irme a mi turno esta noche. 8:00 p.m. De nuevo. Sin pregunta, sin petición, solo expectativa. Guardé el teléfono sin responder y me dirigí al hospital, sumergiéndome en los ritmos familiares de tomar constantes vitales, cambiar vendajes y administrar medicamentos. La ordinariez era a la vez reconfortante y asfixiante. «Pareces diferente», comentó el doctor Patel durante un descanso para tomar café. «¿Pasó algo con tu amigo?» Me sonrojé, preguntándome si mi transformación era tan obvia. Es complicado con hombres como él. Siempre lo es. Su expresión se volvió seria. «Ten cuidado, Natalie. He visto casos que llegan aquí. Mujeres asociadas con ciertas organizaciones. Nunca termina bien. Sé lo que estoy haciendo», dije más para convencerme a mí misma que a él. «¿Lo sabes?» Me sostuvo la mirada. «Estos hombres viven según reglas diferentes. Lo que parece protección puede convertirse en una jaula». Sus palabras resonaron en mi mente mientras terminaba mi turno. Una jaula. Recordé la sugerencia de Salvatore de que reconsiderara mis prioridades, refiriéndose a mi carrera, mi independencia, la forma en que se tomaron decisiones por mí sin consulta. La vigilancia constante que cada vez estaba más segura me rodeaba. A las 8:00 p.m, mi apartamento se sentía como un campo de batalla entre el deseo y la autopreservación. La llave del ático pesaba en mi palma mientras debatía. Subir significaba dar otro paso en su mundo. Quedarme significaba afirmar límites que él parecía decidido a cruzar. A las 8:30, un golpe en mi puerta me sobresaltó de mi deliberación. El propio Salvatore estaba en el pasillo, vestido impecablemente como siempre, su expresión indescifrable. «No subiste», declaró simplemente. Estaba pensando, un pasatiempo peligroso. Su intento de humor no tuvo éxito. La tensión irradiaba entre nosotros. «¿Puedo pasar?» Me hice a un lado, observando cómo inspeccionaba mi modesto espacio con ojos que no se perdían nada. Me llamó la atención que esta era la primera vez que realmente entraba en mi apartamento, a pesar de que claramente había tenido acceso antes. «Estás molesta», observó, girándose para mirarme. «Estoy confundida», corregí. «Esto se está moviendo muy rápido y siento que estoy perdiendo el control de mi propia vida. El control es una ilusión». Cara se acercó. Su presencia dominaba inmediatamente la pequeña habitación. «Nunca tenemos tanto como creemos. Eso es fácil para ti decirlo. Tú controlas todo y a todos a tu alrededor». Una sombra cruzó su rostro. «No todo. No la bala que casi me mata. No los enemigos que se vuelven más audaces cada día». Por primera vez, vislumbré una preocupación genuina bajo su exterior seguro. «¿Es por eso que te dispararon?» «Enemigos», suspiró, pasándose una mano por su impecable cabello. Un raro gesto de desasosiego. Está ocurriendo un cambio de poder. Viejas alianzas rompiéndose, nuevas amenazas emergiendo. Martinelli es simplemente una cara de un problema mayor. Y anoche, eso no fue solo un evento benéfico, ¿verdad? No. Su honestidad fue inesperada. Fue una declaración declarando que estabas bajo mi protección. «No necesito protección. Tú sí ahora». Su voz se endureció. «Estar conmigo conlleva complicaciones. Las implicaciones se hundieron lentamente porque ahora soy un objetivo». Cerró la distancia entre nosotros, tomando mis manos entre las suyas. «Nada te pasará. Quemaría esta ciudad hasta las cenizas antes de permitir que te hicieran daño». Lo aterrador era que le creía y que la declaración, que debería haberme aterrorizado, en cambio envió un escalofrío prohibido por mi cuerpo. ¿Qué me estaba pasando?
Esta no es la vida que elegí, dije suavemente. Quizás te eligió a ti. Su pulgar trazó círculos en mi palma, en el momento en que tu sangre entró en mis venas. Nos quedamos en silencio. La encrucijada entre nosotros era imposible de ignorar. Su mundo o el mío, seguridad o libertad, pasión o seguridad. Necesito tiempo, dije finalmente para pensar, para entender lo que quiero. Algo parecido al alivio cruzó sus facciones. No la respuesta que esperaba, pero tampoco el rechazo. Tiempo tendrás. Llevó mis nudillos a sus labios. Pero entiende esto, Natalie Chen. Soy un hombre paciente, pero no cuando se trata de lo que me pertenece. Y tú, sus ojos se encontraron con los míos, intensos y posesivos. Has sido mía desde el momento en que tu sangre salvó mi vida. Me dejó con esas palabras suspendidas en el aire, la implicación clara. Mi tiempo de consideración fue concedido, no dado. Una concesión temporal de un hombre no acostumbrado a esperar. Dormí intranquilamente esa noche, sueños llenos de sangre y rubíes y jaulas con barrotes dorados. Cuando llegó la mañana tomé una decisión. Mantendría mi rutina normal, mi identidad, mientras intentaba comprender la atracción magnética que Salvatore ejercía sobre mi corazón y mi cuerpo. Durante 3 días me ceñí a mi resolución. Trabajé mis turnos, rechacé invitaciones a cenar entregadas a través del teléfono desechable con excusas educadas, y traté de convencerme de que estaba recuperando el equilibrio. Salvatore no presionó, no apareció en el hospital ni en mi apartamento. Su moderación debería haberme tranquilizado. En cambio, me encontré escuchando sus pasos, revisando el teléfono en busca de mensajes, decepcionada por su respeto a mi espacio solicitado. Al 4.º día todo cambió. Estaba a mitad de mi turno de mañana cuando la atmósfera en la sala de emergencias cambió repentinamente. Guardias de seguridad aparecieron en las entradas, hablando urgentemente por radio. El doctor Patel se acercó a mí con una tensión inusual en los hombros. Natalie, tómate tu descanso ahora, dijo en voz baja. Usa la salida del personal. ¿Qué está pasando? Miré hacia la conmoción en la bahía de ambulancias. Múltiples víctimas de disparos entrando. Sus ojos contenían una advertencia. Hombres italianos. Trajes de diseñador. ¿Te suena familiar? Mi sangre se heló. Salvatore. No lo sé, pero el escáner de la policía mencionó una emboscada en algún restaurante en Little Italy. Deberías hacerte notar por si acaso. Asentí mecánicamente. Pero en el momento en que se dio la vuelta, me dirigí hacia las salas de trauma en lugar de la salida. La primera ambulancia había llegado, paramédicos corriendo con una camilla. Vislumbré un torso ensangrentado, cabello oscuro. Mi corazón se detuvo, pero no era Salvatore. Reconocí al paciente como uno de su equipo de seguridad, el hombre tranquilo que a menudo estaba detrás de Antonio. Llegaron 2 ambulancias más en rápida sucesión, cada una con hombres que había visto en la órbita de Salvatore. Mis instintos de enfermera se activaron y estaba buscando guantes cuando una mano firme agarró mi brazo. No estos pacientes, advirtió Patel. Confía en mí en esto. ¿Dónde está Salvatore? Exigí, el pánico aumentando. ¿Estaba involucrado? Antes de que pudiera responder, las puertas de emergencia se abrieron de golpe. No paramédicos esta vez, sino Antonio, su apariencia normalmente impecable desaliñada, sangre manchando su camisa, aunque parecía ileso, sus ojos fijos en los míos con enfoque láser. Señorita Chen, dijo, cruzando la habitación con propósito. Necesita venir conmigo ahora. ¿Está herido? ¿Está herido Salvatore? La pregunta salió de mi garganta. La expresión de Antonio no reveló nada. Por favor, no es seguro aquí. Oficiales de la policía estaban entrando en la sala de emergencias ahora, su presencia añadiendo al caos. Uno señaló hacia Antonio, hablando por su radio. Tenemos que irnos, insistió Antonio, tomándome del codo. El doctor Patel se interpuso entre nosotros. Ella está de servicio. No puedes simplemente... Está bien. Lo interrumpí, tomando una decisión en una fracción de segundo. Iré. Agarré mi bolso de mi casillero y seguí a Antonio a través de la salida del personal hasta un SUV esperando.
No el habitual Maserati elegante, sino algo más blindado con ventanas tintadas. En el momento en que las puertas se cerraron, el conductor aceleró, tomando las curvas a una velocidad alarmante. ¿Qué pasó?, exigí. ¿Está Salvatore vivo? La máscara estoica de Antonio se agrietó ligeramente. Vivo, sí, pero la situación es complicada. Lléveme con él. Eso no es posible ahora mismo. Te llevo a un lugar seguro. No quiero seguridad, quiero respuestas. Mi voz se elevó con miedo y frustración. Soy enfermera. Si está herido, puedo ayudar. La mejor manera de ayudar es mantenerse con vida y sin daños, respondió Antonio, revisando su teléfono mientras llegaban mensajes. El señor Russo fue explícito sobre que tu protección era la prioridad. Condujimos durante casi una hora, dejando la ciudad atrás, y finalmente giramos hacia un camino privado que serpenteaba a través de densos árboles. Una enorme puerta de hierro se abrió a nuestro paso, revelando una extensa finca apartada del camino. Una fortaleza disfrazada de mansión campestre, con seguridad discreta visible en puntos estratégicos. ¿Qué es este lugar?, pregunté mientras nos acercábamos a la entrada. Una de las propiedades del señor Russo. Estarás a salvo aquí hasta que la situación esté controlada. El interior era elegante, pero fortificado. Noté el grosor de las puertas, las ventanas reforzadas, las sutiles cámaras de seguridad. Apareció una ama de llaves, presentándose como María, y me condujo a una suite de habitaciones que claramente habían sido preparadas con anticipación. Flores frescas, ropa de mi talla en el armario, incluso mis artículos de tocador preferidos en el baño. ¿Cuánto tiempo se supone que debo quedarme aquí?, le pregunté a Antonio. Hasta que el señor Russo venga por ti o envíe un mensaje. Su tono dejó claro que la conversación había terminado. María te proporcionará todo lo que necesites. Con eso se marchó, dejándome en una prisión dorada sin información sobre lo que le había sucedido al hombre cuya sangre ahora parecía inextricablemente ligada a la mía. Pasaron las horas con una lentitud agónica. Intenté la televisión, encontrando informes de noticias sobre un presunto incidente de crimen organizado en Little Italy. 3 muertos, múltiples heridos, sin nombres revelados. Mi teléfono desechable no tenía señal en esta ubicación remota, y el teléfono de la casa solo conectaba con María o seguridad. Cayó la noche, trayendo tormentas que azotaban las ventanas, igualando mis emociones turbulentas. Caminé por la suite, alternando entre la preocupación por Salvatore y la ira por haber sido sacada sin consentimiento. Las dinámicas de poder que me habían atraído y preocupado ahora estaban a la vista. Era un activo protegido, movido como una pieza de ajedrez a su mando, incluso en su ausencia. Alrededor de la medianoche, escuché conmoción abajo. Voces altas, pasos apresurados. Corrí hacia mi puerta, abriéndola para encontrar a María bloqueando el pasillo. Por favor, regrese a su habitación, señorita Chen, dijo con firmeza. ¿Qué está pasando? ¿Está Salvatore aquí? Su expresión se suavizó ligeramente. El doctor está con el señor Russo ahora. Le informaré cuando empujé más allá de ella. Los instintos de enfermera se impusieron a la cortesía. Soy doctora, una ligera exageración, pero necesaria. Siguiendo los sonidos de la actividad, descendí la gran escalera y me dirigí hacia lo que parecía ser un estudio. 2 guardias estaban afuera, enderezándose a mi aproximación. «Déjala pasar», vino una voz familiar desde adentro, no la de Salvatore, sino la de Antonio. Los guardias se hicieron a un lado a regañadientes. Entré para encontrar una escena de una zona de guerra trasplantada a un entorno de lujo. Equipo médico había transformado el estudio en una sala de tratamiento improvisada. Y allí, en un sofá de cuero, yacía Salvatore. Estaba consciente, pero pálido, su camisa quitada para revelar vendas empapadas de sangre alrededor de su hombro y torso. Un hombre con traje quirúrgico examinaba las heridas mientras Antonio vigilaba cerca. Los ojos de Salvatore, aunque vidriosos por el dolor, encontraron los míos de inmediato. Natalie. Mi nombre en sus labios sonaba a alivio. No deberías estar aquí. Me acerqué a su lado, el modo enfermera activándose mientras evaluaba su condición. Heridas de bala. ¿Por qué no está en un hospital?,
¿Demasiado peligroso? Antonio respondió. Los hospitales tienen demasiados puntos de entrada, demasiadas variables desconocidas. Me volví hacia el doctor, que parecía agotado. ¿Estado? Pareció sorprendido por mi tono profesional, pero respondió automáticamente. 2 GSW. Los hombros están limpios de lado a lado. La herida abdominal es más preocupante. Las balas todavía alojadas cerca del hígado. Ha perdido mucha sangre. Necesita cirugía, pero se niega al transporte. No me iré de esta propiedad mientras Natalie esté aquí, dijo Salvatore, con voz tensa pero autoritaria. Trae lo que necesites. El doctor parecía exasperado. Te lo he dicho sin las instalaciones adecuadas. Soy O negativo. Interrumpí, enrollándome la manga. ¿Donante universal? Los ojos de Salvatore se fijaron en los míos. El simbolismo no se perdió en ninguno de los dos. Una vez más, mi sangre fluiría hacia sus venas. Pero esta vez, con pleno conocimiento de quién y qué era. No, protestó débilmente. Ya has dado suficiente. Me senté a su lado, ya examinando los suministros médicos. Parece que no lo he hecho. Las siguientes horas pasaron en un borrón de procedimientos médicos. Asistí al doctor. Dr. Reeves, aprendí, un médico privado acostumbrado a tratar lesiones que no podían ser reportadas. Mientras él extraía la bala y reparaba el daño, mi sangre se transfirió a Salvatore a través de tubos médicos, creando una conexión aún más tangible entre nosotros. Al amanecer, Salvatore estaba estabilizado, durmiendo bajo sedación. Me senté a su lado, agotada, pero reacia a irme. Antonio entró en silencio, poniendo una mano en mi hombro. Deberías descansar, dijo con una gentileza inesperada. Me quedaré con él. ¿Qué pasó, Antonio?, pregunté, demasiado cansada para evasivas. La verdad. Dudó, luego suspiró. Martinelli, después de la gala, vio el apego del señor Russo a ti como una debilidad, una oportunidad para dar un golpe contra la familia. ¿Por mi culpa? El horror me invadió. No, dijo Antonio con firmeza. Este conflicto se ha estado gestando durante meses. Martinelli simplemente aceleró su línea de tiempo, creyendo que el señor Russo estaría distraído. ¿Lo estaba? La pregunta fue apenas un susurro. La expresión de Antonio se suavizó. El señor Russo nunca se distrae de los negocios, pero sí, su preocupación por tu seguridad influyó en sus movimientos ayer. Lo hizo predecible. La culpa me aplastó el pecho. Esos hombres en el hospital se recuperarán, me aseguró. En cuanto a Martinelli, una sombría satisfacción cruzó sus facciones. No volverá a molestar a nadie. La implicación pendía pesadamente en la habitación. Debería haberme horrorizado. Debería haberme apartado de la violencia que rodeaba la existencia de Salvatore. En cambio, sentí un complicado alivio mezclado con preocupación solo por el hombre que tenía delante. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora esperamos a que sane, a que la situación se estabilice y luego Antonio me estudió con una percepción inesperada. Eso depende de ti. Creo que permanecí al lado de Salvatore durante todo el día, monitoreando sus signos vitales, cambiándole los vendajes, administrándole medicamentos. Al anochecer, volvió a estar consciente, su fuerza natural imponiéndose a pesar del trauma que su cuerpo había soportado. «¿Sigues aquí?», murmuró, buscando mi mano. ¿Dónde más estaría? Sus dedos se apretaron alrededor de los míos. A salvo, lejos de esta vida. Estoy exactamente donde necesito estar. La certeza en mi voz nos sorprendió a ambos. Luchó por incorporarse, gimiendo por el esfuerzo. Natalie, escúchame. ¿Qué pasó ayer? Es la realidad de mi mundo. El peligro, la violencia, la vigilancia constante. Fui egoísta al traerte a él. Tú no me trajiste a ninguna parte. Le contraargumenté. Elegí seguir. ¿Lo hiciste? Sus ojos me escudriñaron, o manipulé las circunstancias hasta que no tuviste otra opción real. La pregunta dio en el corazón de mis propias dudas. ¿Había sido gradualmente atrapada, mi independencia erosionada a través de movimientos calculados? ¿O había reconocido algo esencial en este hombre complicado y peligroso? Algo que llamaba a partes de mí misma que nunca había reconocido. Hace 3 días,
Me estaba retirando, dije lentamente, estableciendo límites, recuperando mi vida. Cuando escuché que estabas herido, nada de eso importó. Solo necesitaba llegar a ti. Eso no es amor, cara. Eso es adrenalina. Respuesta a la crisis. Quizás síndrome de Estocolmo. Su amarga risa terminó en una mueca de dolor. No me digas lo que siento. La ira surgió inesperadamente. He pasado mi vida invisible, dando pedazos de mí misma y esperando nada a cambio. Contigo, para bien o para mal, me siento vista, valorada. Incluso en tus momentos más controladores, nunca me has mirado a través de mí. Algo cambió en su expresión, sorpresa. Luego una esperanza vulnerable que rápidamente enmascaró. Lo que soy no puede cambiar, Natalie. Los peligros que me rodean nunca desaparecerán. No les pido que lo hagan. Respiré hondo, la decisión cristalizándose mientras hablaba. Pero tampoco seré una mascota protegida. Si estoy en tu vida, estoy en tu vida por completo, no escondida cuando llega el problema, no mantenida en la oscuridad sobre las decisiones que me afectan. Estás pidiendo ser socia de un hombre cuyos socios comerciales intentan matarlo ocasionalmente, dijo con incredulidad. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Probablemente no del todo, admití. Pero entiendo lo suficiente. Quiero la verdad entre nosotros, Salvatore. Verdad completa. Estuvo en silencio un largo momento, los cálculos internos visibles en sus ojos. Finalmente, asintió una vez con decisión. ¿Verdad? Entonces te amo, Natalie Chen. Desde el momento en que tu sangre salvó mi vida, quizás o tal vez desde la primera vez que te mantuviste firme contra mí, no lo planeé, no lo quería. El amor es vulnerabilidad, y los hombres en mi posición no pueden permitirse la vulnerabilidad. La confesión, cruda, sin barnizar, me robó el aliento. Vulnerable. Sin embargo, aquí estás. Aquí estoy yo, acordó, gimiendo mientras cambiaba de posición. Disparado porque estaba pensando en ti en lugar de vigilar a los hombres de Martinelli, rompiendo todas las reglas con las que he vivido, arriesgándolo todo. ¿Vale la pena?, pregunté suavemente. Su mano libre se levantó para acariciar mi mejilla. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Vale la pena reestructurar un imperio por Natalie Chen? ¿Vale la pena cambiar hábitos que me han mantenido vivo durante décadas? Esperé, con el corazón en suspenso. La respuesta, aterradoramente, es sí. Su pulgar trazó mi labio inferior. Pero la pregunta sigue siendo si valgo el peligro que enfrentarás, los compromisos que harás, la vida normal que sacrificarás. Había pasado las horas de su cirugía contemplando exactamente esto. La enfermera que salvaba vidas de manera convencional frente a la mujer que podía estar al lado de este hombre poderoso y complicado, mientras navegaba por su peligroso mundo. La existencia invisible que había construido frente a la vida vibrante, aunque peligrosa, que me llamaba. Nunca he tenido una vida normal, dije finalmente, y nunca me he sentido completamente viva hasta que te conocí. Habrá reglas, advirtió, todavía entrando en su voz a pesar de su estado debilitado. Precauciones no negociables, medidas de seguridad, y habrá límites para esas reglas, contraargumenté. Mi trabajo, mi independencia, estos no son accesorios que esté dispuesta a desechar. Una sonrisa, genuina, no el encanto calculado que a menudo desplegaba, transformó su rostro. Ya negociando términos, serás formidable en este mundo. No me uniré a tu negocio, aclaré rápidamente. No, pero te unirías a mi vida. Los dos no pueden separarse por completo. Su expresión se volvió seria de nuevo. No puedo prometer seguridad, Natalie, pero puedo prometer que cada recurso a mi disposición, cada hombre, cada dólar, cada gramo de mi fuerza, se dedicará a proteger lo que es mío. Y no te equivoques. Su voz se profundizó posesivamente. Eres mía tan seguramente como mi sangre es ahora tuya. Debería haberme erizado ante la declaración. En cambio, sentí una sensación de rectitud asentarse en mis huesos. Y tú eres mío, respondí. Las palabras llevaban el peso de la elección, de reclamar en lugar de ser reclamada.
Todo tú, el hombre de negocios, el protector, el paciente, el hombre. 6 meses después, estaba en la terraza de nuestra villa siciliana, observando el Mediterráneo brillar bajo el sol poniente. Mi licencia de enfermería se había transferido internacionalmente, lo que me permitía trabajar a tiempo parcial en una clínica local mientras completaba una especialización en trauma. El negocio de Salvatore había evolucionado. Algunos aspectos eliminados por completo, otros legitimados. El imperio se reestructuraba en torno a las nuevas prioridades de su emperador. El peligro no había desaparecido, pero había cambiado de forma. Ya no me mantenían en una ignorancia protegida, sino que me incluían en los informes de seguridad, consciente de las amenazas involucradas en las decisiones. Los pendientes de rubí que me había dado por primera vez se habían unido a otras piezas, cada una marcando hitos en nuestro romance poco convencional, pero ninguna tan preciosa como la banda de platino en mi mano izquierda, incrustada con un solo rubí que coincidía con la llave que todavía llevaba alrededor del cuello. Escuché sus pasos antes de sentir sus brazos rodear mi cintura por detrás, su ahora familiar aroma envolviéndome mientras me daba un beso en el cuello. Sin arrepentimientos, caramella, murmuró contra mi piel. Me apoyé en su sólida fuerza, observando el sol hundirse en el mar, a un mundo de distancia del hospital de Manhattan, donde mi sangre había fluido por primera vez en sus venas, uniéndonos de maneras que ni la ciencia ni la superstición podían explicar completamente. Ni uno, respondí con sinceridad, girándome en sus brazos para mirar al hombre que me había visto cuando era invisible. El peligroso guardián que me había demostrado que la seguridad y la pasión no eran mutuamente excluyentes. El alma complicada cuya oscuridad complementaba en lugar de extinguir mi luz. Algunas elecciones reescriben el destino. La sangre llama a la sangre, acordó. Las palabras un eco de lo que me dijo en esos primeros días tentativos. Su mano descansaba protectoramente sobre mi abdomen, donde nuestro hijo, aún no anunciado, pero sospechado, podría estar creciendo. Un nuevo vínculo de sangre, una continuación de lo que había comenzado en esa habitación de hospital. Mientras sus labios encontraban los míos en la luz menguante, supe con una certeza profunda en los huesos que algunas conexiones trascienden la lógica, desafían la categorización. Lo que había comenzado con una donación anónima a un extraño moribundo se había transformado en un vínculo que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos habían elegido finalmente. Una historia de amor escrita con sangre, sellada con rubíes y destinada a dejar su marca en dos mundos que nunca debieron fusionarse, hasta que,